Todo está escrito es presentado por Dr. Omar Orsini, cirujano plástico. Dr. Héctor Sánchez, ortodoncista. Muchas veces la vida nos agita al arrebatarnos a algún ser querido. A pesar de lo duro y difícil que pueda parecer, aprendemos a seguir adelante, pero siempre llevando en nuestra memoria y en el corazón a esas personas que nos hicieron más humanos. Mi invitado de hoy aprendió a compaginar el éxito personal y familiar con el dolor y la pérdida. Ustedes lo conocen por su paso en el Mister Venezuela, por la conducción durante más de 6 años de portadas en Venevisión y por representar a nuestro país en el certamen Mr. Grand International, donde obtuvo el 3er lugar. Actualmente es animador de una lotería reconocida en el país y del programa matutino Vitrina por Televen, además de tener su podcast Atentamente que podemos disfrutar a través de su canal en YouTube. Hoy vamos a recibir a quien además es mi amigo, Jesús de Alba. Es mi amigo Jesús de Alba, que nos va a hablar justamente de, todo ese proceso maravilloso que ha vivido además de su carrera en lo personal, ¿no? Vamos a hablar de un tema que muchas veces las personas quizá le cueste aceptar, porque para nadie es fácil aceptar una pérdida, aceptar la muerte de un ser querido, ni mucho menos aceptar que eso está escrito, que lo único que tenemos seguro en la vida es la muerte. Sí, mira, gracias por la invitación, Giselle. Qué rico de verdad poder conversar así, tomarnos un cafecito, una forma mucho más ligera y además con un objetivo, con un propósito, ¿no? Y el propósito de esta conversación, pues, al menos me lo tomo yo muy personal, es poder compartir mi experiencia que pueda funcionar para otros desde lo que fue mi proceso, sí, de pérdida con mi hermano ya hace 3 años. Qué loco, sobre todo porque post pandemia, pareciera que hubiese pasado una semana y no, ya van 3 años. Ya van 3 años, porque fue justamente antes de comenzar la pandemia. No fue en la pandemia. Justamente en la pandemia, comenzando. Sí, comenzando la pandemia. Mira, lo que pasa es que hay mucho cuento acá. Mi hermano, él era paciente renal, ¿sí? Él primero comenzó su insuficiencia con una patología, con una tumoración que tuvo en el 2010, algo así. Yo era un niño todavía. Y él tuvo su primer detalle, que fue una tumoración renal, una serie de tumores que le envolvían el riñón como tal. Y luego de una crisis que tuvo, lo llevan al hospital, etc. A él lo internan y dicen que hay que operarlo, que hay que extraer el riñón. Entonces, lo que es una cosa bastante delicada, ¿no? Algunas personas, o sea, muy saludables, aún son pacientes de riesgo. Y además para era vivir muy con joven, un solo riñón. ¿no? En ese entonces estaba muy joven, claro. Imagínate, yo tenía como menos de 10 años, no estoy muy seguro, o 10, algo así. Es decir, que fueron muchos años en ese proceso viendo a tu hermano atravesando por esos momentos duros, ¿no? Es muy loco, porque lo principal fue, yo de niño, primero él y yo no teníamos buena relación. No. ¿Sí? En ese entonces, de niño. ¿Peleaban mucho? Peleábamos mucho, sí, porque él era un niño grande. Sí, él tiene una condición especial. Eso yo no lo sabía de niño. ¿Sí? Y yo vengo en un pueblo. Y en el pueblo, alguien así que está loco. Él es el loco. Si tú tienes un hermano loco, ¿vale? Y tú vas a ser loco también. Entonces el juicio del pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Entonces mi relación con él no era chévere. Había un poco de bullying allí también, ¿no? Hubo bullying de cualquier forma. Oye, también porque yo vengo de una familia un tanto disfuncional bastante marcada, con unos matices bien intensos. O sea, partiendo porque no tuve a mi papá. Mi mamá, había fracasado en su relación, entonces era mamá soltera. Tengo un hermano mayor que es él y otro hermano, el segundo, que es gay. ¿Sí? Entonces imagínate en el pueblo, ambos, ¿qué voy a hacer yo? O soy loco, una de las dos.
O sea, pero como que artista o hacer las cosas que estoy haciendo hoy Claro, era y te lo... costó muchísimo también aceptar o escuchar esos comentarios siendo un niño, o sea, ¿y Sí. qué hacías al respecto? O ¿Sabes sea, qué? digamos que con esos comentarios que hacías, que, ay no, como que odio a mis hermanitos. Era muy loco porque, ¿sabes qué? Sí, eso yo lo entendí luego. Luego yo entendí que yo pude haberme inclinado allí. Pero ¿qué pasa? Como mi hermano el segundo, él fue prácticamente la figura paterna en casa. Había mucho respeto de por medio. Y luego mi otro hermano, simplemente no nos las llevamos bien. Y ya. Yo nunca, o sea, yo ahora después de grande, después de tantas terapias que he hecho, tantos procesos a los que me he lanzado, tantas cosas que he hecho por el autodescubrimiento, por el autoconocimiento y la sanación, eh, Claro, pero todo eso te ayuda a entender claro, todo todo eso que viviste, proceso porque tiene además la sentido. infancia te determina el resto de tu vida. Total. Entonces, claro, yo asumí mi proceso. Siempre he sido de asumir mis procesos. Me di cuenta que yo nunca los juzgué, ¿sabes? A ninguno de los dos. Y la gente hace esos chistes, yo a veces ni me molestaba con ellos, simplemente me rebalaba, no les prestaba atención. Y nunca tuve ni siquiera así como que problemas y eso, así en el pueblo. Sin embargo, cuando pasa este primer rollo, yo lo recuerdo con mucha claridad que ya mi hermano lo daban ya por fallecido en ese entonces. Porque decían que no iba a aguantar esa La extracción. cirugía, claro. Sí, sobre todo por la pérdida de sangre. ¿Ok? Porque entonces la sangre con un riñón así ya no, o sea, el riñón no estaba procesando bien, entonces la sangre prácticamente está sucia. Si va a hacer un trasplante tiene que ser demasiado duro. Había muchas cosas en juego. Entonces, ¿qué pasaba por tu mente cuando tú eras un niño y ya a ti te decían que probablemente tu hermanito iba a morir? O sea, Baby, digamos que nada. tú tenías como esa experiencia o ese contacto directo con que podía existir esa posibilidad. O sea, como Sí, niño, ¿cómo lo asumías? sí, no. Es decir, era un niño. Y de verdad yo no veía la gravedad de lo que estaba pasando. Exacto. Yo solo sabía que a mi No hermano... entendías que era la muerte ni siquiera. Ni idea, Claro. exacto. Incluso, o sea, yo antes de su muerte, solamente había tenido un duelo muy fuerte que fue a los casi 17 años. Ok. O sea, o sea, antes de eso falleció mi abuela, falleció Claro. un tío que era como el líder de la familia, falleció un primo, pero no son muertes que a mí me hayan golpeado porque era un chamo. Hasta esta de los 16 que ya luego te echo el cuento. Pero con mi hermano pasó esto. Él entra a pabellón y a una hora después, o menos de una hora, sale el cirujano y el tipo sale con los ojos llorosos, temblando, y les dice que pasó un milagro. Todos esperaban lo peor, pero Se salvó. él dice que pasó un milagro porque cuando ellos lo abrieron no había ni un solo tumor. No solo que no había un solo tumor, sino que les dijo, él preguntó, ¿alguien acá cree en el doctor José Gregorio Hernández? Y te puedes imaginar lo que es esa presión, esa tensión del momento que está pasando y que digan eso para quienes son devotos. Mi mamá explotó llorando y le dice, sí, yo le he rezado todos los días, lo tengo en todos los tamaños, en todas las figuras, en todo, todas las presentaciones y todos los días le he rezado al doctor José Gregorio Hernández. Y el doctor dice que esto me lo cuenta mi familia, me lo cuenta mi mamá, me lo contaron todos, que cuando a él lo abrieron, literalmente sopló dentro del pabellón, que tú sabes que ahí no entra, o sea, eso es frío, frío y ya, Exacto, que va no a hay soplar manera. allí. O sea, Exacto. sintieron como un viento, y no solamente un viento, el doctor dice que él cuando levantó vio como si alguien hubiese pasado detrás con sombrero. Esto lo Wow. cuenta el Uy, se me doctor. eriza la piel. Esto lo cuenta el doctor y bueno, o sea, ¿quiénes somos nosotros para negarnos ante su experiencia y lo que él vio, lo que él dice que vivió? Bueno, y Porque más de la luego... fe de tu madre que probablemente tú eras un niño, pero Sí, hoy sí, por sí. hoy crees en el doctor José Gregorio Hernández. Mira, yo no soy muy devoto, yo no tengo una inclinación muy católica, yo tengo una inclinación bastante al poder que tiene la fe y a lo capaz O sea, que es crees en la que existe Dios. mente. Yo creo que existe Dios, yo creo que existe el Dios que es para unos Dios, que para otros es energía, que para otros es amor, que para otros es la fuente. El universo. El universo, yo creo en esa fuente universal que tiene un control absoluto de todo y al que todos pertenecemos. Pero esto fue lo que pasó con mi hermano en ese entonces. Ya él venía arrastrando con esto, no hubo tratamiento, no hubo nada, hasta el 2017 que yo me los traigo a Caracas, a vivir acá porque ya no hay nada que hacer, hay que dializarlo. Ok. Y él comienza su proceso de diálisis. Entonces él tuvo 3 años dializándose acá en Caracas, yo responsable de eso, entonces yo hacía portadas
Y, o sea, yo salí del programa a buscarlo a él para llevarlo a diálisis. ¿Te ha tocado también enfrentar situaciones en donde, bueno, te has puesto los pantalones como el hombre de la casa? Sí, Y sí. porque justamente, pues, al tener la ausencia de esa imagen paterna, probablemente adoptaste ese lugar. Mira, ¿Consideras? Porque a mí claro. me pasó y yo sí siento que en muchos aspectos, bueno, no fue que a mí no me reconocieron como en tu caso. Yo tuve a mi padre hasta los 6 años, pero se divorcian y desapareció. O Ok. sea, dejó de existir. Entonces, claro, es una pérdida. Realmente lo sientes Sí, como un obvio. luto. En mi caso lo sientes como un luto. Probablemente tú no, porque nunca lo tuviste. Exacto, y no sé qué es, Nunca lo pues. tuviste, pero en mi caso es un luto, es una pérdida. Sí. Y yo sí siento que con el tiempo asumí un rol como del hombre de la casa, de proveedor en resolver muchas cosas que mi mamá, porque aparte mi mamá fue 2 niñas. Además, Yo soy la menor, claro. entonces me tocó como que asumir ese rol. Tú lo hiciste perfectamente, claro, siendo hombre, muy distinto a mí, ¿no? Sí, 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 Pero sí, sí, sí. de tres varones. Ya va, es que yo literalmente vine de lechazo. O sea, en todo el sentido de De la lechazo. palabra, o sea, ¿sabes? Yo le echo broma a mi mamá y yo le digo, mira, pero mi papá, o sea, representó, ¿no? Y ella, deja, que ni me acuerdo. Yo estaba borracho ese día. Yo ni sé, eso fue, salimos, tomamos y bueno, ajá, pasó y ya. Solamente una Desliz. vez. Fue el último cartucho de mi papá. De 15. Sí, sí, yo creo que son 13 o 14, no estoy muy seguro, la verdad, pero por ahí es la cosa, muy, muy, muy lejos. ¿Cuál es tu percepción de la muerte? O sea, ahora que además ya tienes varias experiencias, tuviste, digamos, la más fuerte que fue la de tu hermano Richard, Sí, la que más te tocó. sí. Y ahora que eres padre, ¿cómo cambió esa percepción de la muerte también? Mira, la primera así dura fue a los 10, iba a cumplir 17 años, que fue una novia, ¿ok? Allá en el pueblo. Fue la primera niña con la que sentí como que esa Enamorado, ilusión, estabas ese enamoramiento, enamorado. sí, sí, sí. Además que era la niña cool del liceo, la adorada por todos, ella era así como que la joya allí, y ella falleció con toda su familia. Fue Wow, terrible, fue un accidente. accidente, sí, en casa el aire lo habían cargado con gas propano y tuvo una fuga en la noche y cuando lo prendieron, pues bueno, hubo una explosión que luego se convirtió en incendio y así fue, pues bueno, cada uno, ¿no? Además que era como una etapa en la que nosotros queríamos como que conversar para arreglar ciertas cosas y bueno, esa conversación nunca llegó. Esa etapa de duelo, ese trance que yo viví allí, que yo me sentía demasiado neutro, fue lo que me invitó a yo buscar a mi papá. ¿Ok? Yo lo busqué a los 17 por quien fuera mi ejemplo y mi figura de papá en ese entonces, que era con alguien con quien yo trabajaba. Este señor era filósofo, escritor, libretista, director, fotógrafo, un creativo. En el pueblo era una cosa muy extraña. Pero con él me enamoré de la filosofía en ese entonces. De allí Incluso tu pasión por la de ahí mi filosofía. pasión por la filosofía. Dice, nosotros nos reuníamos en su casa literalmente a hacer banquetes socráticos. Los banquetes socráticos en la antigua Grecia era que Sócrates reunía a pensadores para que a través del momento de comer, él decía ingerir alimento para el cuerpo, ingerir información para la mente y el alma. Entonces, eso lo hacíamos nosotros. O sea, a los 16, a los 17, a los 16, me dice Andy Prieto, que ojalá vea este video, él nos escribía y nos ponía, hoy vamos a hablar de Gandhi, de Mahatma Gandhi, Wow, con 16 años, qué loco. exacto. Y así pues era. Entonces, este fue como que ese primero y ahí yo me conocí internamente un poco sobre qué era el duelo. Cuando pasó lo de mi hermano, yo venía cargando muchas cosas. Yo venía muy cargado. Yo venía de perder una oportunidad en México muy importante. Yo venía de una estafa económica. Y Diana apenas tenía un mes de nacida, Tu primera hija. mi primera hija. En casa, yo seguía siendo obviamente el pilar, pero en pandemia todo era demasiado Claro. incierto. Además que nos afectó a todos psicológicamente hablando. O sea, Claro, realmente la ansiedad vino, la depresión, como en tu caso, porque además se sí, te juntaron muchas se cosas. me juntó todo. Fallece mi hermano. O fallece mi hermano, era algo que en algún momento iba a pasar, obviamente. O sea, con sus enfermedades y todo, yo sabía Te fuiste preparando, por decirlo de alguna manera, yo fui para ese luto. aceptando que él tenía una condición que en cualquier momento podía escaparse de nuestras manos. Simplemente porque él no tenía ni siquiera seguro. ¿Qué seguro lo iba a agarrar a él con una patología desde que tenía como Difícil. 27 años? Una patología Claro. tan intensa y una edad, ya él tenía 47 años. Me preocupaba mucho, era más mi mamá, que sus creencias y su mente no la dejaran aceptarlo, porque no es lo mismo perder un hermano que perder, Un hijo. obviamente, un hijo, que no sé qué es,
no quiero siquiera pensarlo, pero sí lo he considerado. ¿Por qué? Porque porque veo a mi mamá cómo lo pasó. Entonces, fíjate, cuando pasó lo que pasó, yo atravesé literalmente un proceso literalmente de depresión, porque, primero porque a mí me explotó el posparto, fue a mí. Es decir, ya yo traía un pelín, ya yo venía un pelín deprimido, pero con sonrisa por mi familia, antes del fallecimiento de mi hermano. Mira, claro, la filosofía me hizo entender muchas cosas. Yo me enamoré, por ejemplo, del estoicismo. Y este es uno de sus principios, memento mori. Memento mori, memento vivere. Memento mori. Tatuado. Sí. ¿Por qué? Porque memento mori es el momento de la muerte. Se dice que los estoicos en ese entonces, ellos consideraban la muerte como algo natural. El simple hecho que yo te diga a ti, por ejemplo, Gise, te queda un mes de vida, es suficiente para que tú te replantees absolutamente todo lo que tú estás haciendo ahorita, lo que quieres hacer, lo que has dejado de hacer. Pero nosotros naturalmente vemos la muerte, o socialmente vemos la muerte, como algo que le va a pasar a otros. Sí, Y no como algo que nos va a pasar a todos. Situación. Y yo creo que un mes jamás nos alcanzaría. No, exacto. Para hacer lo que queremos hacer, wow. Total, pero esa reacción que nos va a hacer considerar qué estoy haciendo yo con la persona con la que estoy. Si siquiera quiero estar. ¿Qué hago yo yendo a donde estoy yendo? ¿Por qué me estoy dedicando a lo que me estoy dedicando? Porque eso es lo que se supone que hay que hacer. Entonces empezamos a hacer ese tipo de preguntas existencialistas, ¿no? Empezamos a ver la trascendencia quizás como una obligación. Y decimos, oye, como todos nos vamos a morir, yo quiero considerar que después de mi muerte sea recordado por esto. Entonces, eso es memento mori. Y memento vivere, claramente, después de reconsiderar el momento de la muerte, realmente empiezas a vivir el momento de la vida. El momento para vivir es ya. Y allí... Un día a la vez. Un día a la vez. Es así, un día a la vez. Es un día a la vez. Es que no hay otra forma. O sea, el pasado no lo podemos cambiar, no podemos echar para atrás. Y mañana no sabemos qué va a pasar. Pero es que es bastante curioso realmente cuando estamos cerca de esos episodios, de esos momentos duros de la muerte, o que escuchamos, bueno, que tal persona murió de X manera, joven, y ahí es cuando realmente nos replanteamos y decimos, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? O sea, ¿por qué yo estoy haciendo algo que no me gusta? Como bien lo dices, ¿por qué yo estoy con esta pareja aguantando esto y aquello? Sí. O sea, pero es difícil realmente entender que la vida es hoy y que esas situaciones, esos momentos, pues no deberíamos estarlos viviendo, sino disfrutando al máximo cada minuto, ¿no? O sea, sí. Y es bastante complicado Lo llegar difícil, a ese punto. yo creo que lo difícil es como comenzamos la conversación. Aceptación. Uh-huh. Y era justamente eso de lo que quería conversar contigo, Jesús, hablando obviamente de las pérdidas y de este proceso tan duro que viviste, donde todo se te juntó, bueno, sales de la televisión, me imagino que un poco el ego se te pudo haber visto afectado, ¿no? Sí. Luego de haber tenido, digamos, que lo sigues teniendo, pero en ese momento no sabías, tenías un futuro incierto, Sí. viene el COVID. Ojo, yo dejé la televisión porque lo decidí. ¿Por qué lo decidiste? Porque Pero de cierto ya no modo, me la igual te llevaba, afectó. pero es que yo no me la llevaba bien ya conmigo. Ya el ego estaba tomando mi control. Y cuando yo no me la llevaba bien conmigo, yo dije, sabes que tú no vas a tomar el control de mí. Y esto, a lo que yo le estoy entregando energía, y mi nombre, el animador, no me puede controlar. Entonces lo voy a rechazar. Y me entrego a una aventura. Para dejar atrás el ego. Sí, para conocerme de verdad. Para conocerte. Porque ya yo no me aguantaba. O sea, ya yo de verdad me estaba creyendo una Yo vaina misma que me no. soporto. Sí. O sea, ya yo tenía reacciones y respuestas, ya me molestaban cosas que antes no me molestaban. Ya yo veía. Eso de Alba está muy divo. Sí, o sea. ¿Te pasó eso? Pero sabes que esto te lo digo yo conmigo. Quizás muy pocas personas pudieron ver las situaciones, lo apreciaron. Porque muchos me dicen, pero yo nunca te vi a ti diferente. O sea, ¿por qué dices eso? Y yo, No, bueno, y yo que además te conozco hace muchos años, jamás tuve esa percepción de ti. Inclusive creo que esto mucha gente no lo sabe. Nosotros estuvimos a punto de hacer un programa de radio juntos. Sí. Era de las primeras personas del medio Sí. con la que pude hacer una amistad muy linda. Sí, De verdad sí. que hubo como una conexión muy bonita en lo profesional. Y que eso duró 5 minutos, ese programa de radio. ¿Pero por qué? O sea, 5 minutos, nosotros tenemos todo armado tal día. Sí, No, sí, ¿sabes sí. qué? Yo decía, es que yo también tenemos muchas cosas que hacer. Mejor como que este proyecto lo dejamos para después, ¿te Sí, acuerdas? total. Eso fue 2017. Más o menos, estaba entrando yo a Televen. Estabas entrando. ¿En qué año entraste tú?
16, 17 más o menos, ¿no? 2017. Bueno, imagínense. Y Sí, ese proyecto sí. quedó allí. Pues no, Por no eso. era para No nosotros. estaba Estábamos en escrito. tantas... No, eso no estaba escrito. Eso no estaba No estábamos escrito. destinados a hacer ese programa de Sí, radio. bueno, ya la radio tampoco está, ¿no? Creo. No, esa radio creo que ya no está. Ya la radio ya no está. Ahora ya es un restaurante. Sí, sí. Esa radio. Sí, Bueno, ya refresqué. eso es otra cosa. Pero nunca tuve esa percepción de ti, para nada. Siempre te veía más bien como un niño, a pesar de su edad, con esa maleta de sueños que además estaba cumpliendo cada uno de sus Sí. sueños, porque bueno, tenías que 24 años cuando estabas, 25 años cuando ya tenías algunos años en portadas, que eso cualquiera no lo puede Sí. decir. Sí, yo me fui Eso casi a los cualquiera no lo puede 26 decir. o a los 26, ya no me Y acuerdo. siempre te vi pues muy centrado, muy maduro, muy claro en lo que querías. Entonces yo creo que sí era más como una lucha tuya interna. Sí, es Y que- cuando caes en depresión, tú le perdiste el sentido a la vida. Sí, claro, por O sea, supuesto. no querías vivir. Pero es que fue muy Llegaste a pensar loco, eso. fue muy loco, ¿sabes? Porque cuando yo entro en ese cuadro depresivo, yo hice algo que ya, o sea, no lo volví a hacer. Yo un día quedé solo en la casa a la que nos estábamos mudando y había un porrito de marihuana y yo decidí fumar ese día. Yo lo he hecho muy pocas veces, o sea, no es algo que me guste, ni siquiera, yo no fumo nada, pero la primera vez que lo hice fue por experimentarlo, la segunda vez me dijeron, no, es que para el sexo es buenísimo, y yo, dale, plomo, vamos a hacerlo. Sí, porque te intensifica los Porque sentidos intensifica los y tal. sentidos, sí. Hay algo creo que es el MDI, que es una de las partículas que tiene, que altera las frecuencias neuronales, entonces eso es lo que hace que se amplifique como que todo y uno está más sensible. Entonces, claro, la hice como que la primera vez no me cuadró, le di un segundo chance, fluyó y ya luego, no sé, lo habré hecho otras pocas veces. Pero esa vez lo hice porque estaba muy ansioso y yo dije, esto me va a relajar. Exacto. No. Fue peor. Fue peor, fue terrible, cayó en un hueco terrible, me sentí muy mal. Y luego Bueno, de dicen eso... que la manera en la que vas a reaccionar a estas sustancias va a depender en de tu cómo estado de esté. ánimo. Totalmente, ahí lo descubrí, y lo descubrí, y luego descubrí muchas otras cosas, ¿no? Que tienen que ver con esto. Y ese día estaba solo en casa, tuve tantas consideraciones que empecé a considerar obviamente la muerte como una salida fácil de esto. O sea, la consideración era como O que... sea, pero o lo sea, estabas viendo como algo así como una posibilidad que... O sea, como que relajado. Después al rato ya sí como que se me iba como que acomodando las ideas y empecé a llorar y me sentía muy mal. Y posterior a eso, ya yo estaba como que, mire, tú sabes qué, y me quebraba. Pero ya luego yo podía estar así como que acá hablando contigo y empezaba a llorar sin ¿Y sentido. no te cuestionaste luego cuando realmente te diste cuenta que tuviste ese pensamiento? ¿No te lo cuestionaste? Obvio. ¿No dijiste así como Ah. que, yo dije, bueno, eso qué te pasa? O sea... No, y esto fue maravilloso. Esta parte de la historia es brutal porque aquí es donde amo más la filosofía, porque ella fue la que me rescató, ¿sí? Me encontré en Instagram, justamente, con una imagen de un filósofo francés que se llama Albert Camus. Albert Camus fue existencialista también, director, cineasta, un tipazo. Y me encontré en un texto que decía... el suicidio es la respuesta a no haber entendido la vida. Entonces allí el ego, que tiene una función de protección, el ego no es ni bueno ni malo. Lo malo del ego es que él te controle. Y por lo general él te controla dependiendo de las heridas y de los daños que tú tienes. Las personas más egocéntricas lo que son personas dañadas. Las personas más egocéntricas lo que son personas que Probablemente están ocultando escondiendo, cosas. exacto, están escondiendo Sí. cosas. El trabajo del ego es ese, es protegerte. No es bueno ni malo, porque a mí el ego ahí me ayudó. Porque ¿sabes qué fue lo que pasó? O sea, cuando yo leí ese texto, que reflexioné y empecé a llorar como un demente, yo ahí la primera reflexión que tuve fue, ¿cómo que tú no entiendes la vida? ¿Qué te pasa, vale? Tú que has vivido tanta vaina, tú que te perdiste a este y perdiste al otro y has hecho responsable que tú no necesitaste a tu papá, ¿qué te pasa? ¿Cómo que tú no entiendes la vida? Gafo. Y eso me hizo como que reaccionar y yo no me tomé una sola pastilla. Yo no tomé un solo ansiolítico, Giselle. Nada. Pero sí te medicaste. Me ¿Sí te medicaron, me diagnosticaron y me lo medicaron, me dieron mi récipe. Y nunca te lo tomaste. Yo nunca lo tomé, porque todo fue juntito. Y cuando yo leí esto, yo dije, yo no me voy a medicar. Yo sé que la mente tiene la capacidad de controlar sus propios pensamientos y voy a entender qué es lo que está pasando dentro de mí. Y ahí fue cuando me sumergí en un proceso de autoconocimiento ¿Y no has demasiado tenido ninguna profundo. recaída? No. Eventualmente puedo tener que sí, ansiedad.
Pero la ansiedad ya puede ser una respuesta normal a una situación que no puedo controlar. Además que te aferraste un poquito también al tema de la meditación. Sí, claro, sí, incluso, o sea, yo todavía reúno grupos, panas, amistades y hacemos meditaciones grupales, o les hago entender cómo es el proceso para alcanzar esa nivelación esa objetividad de pensamiento. La gente cree que la meditación es blanquear la mente no se puede blanquear. Es como que calmar tu corazón es que deje de bombear sangre, no vas a dejar de bombear sangre, eso es un mecanismo inconsciente, es intrínseco. Lo que vas a hacer es estar lo suficientemente concentrado como para ver tus pensamientos en segunda persona, porque el cerebro se encarga de reproducir información, pero reproduce más la información con la que te concentras, porque ese es su trabajo. Entonces cuando te reproduce esa información, lo ideal y la objetividad es decir, ese pensamiento no soy yo. Es un pensamiento porque la mente está haciendo su trabajo. Y si le hago juicio, también estoy haciendo daño. Entonces también tengo que entender el concepto del juicio. Cuando hay aceptación es aceptar que la mente hace su función. No puedo con los pensamientos. Dame chance, tire. Déjame agarrar aire. Me desconecto. Y ya yo sé lo que está pasando. A través de la respiración bajo mi frecuencia. Al bajar mi frecuencia tengo objetividad para ver las cosas. Y la veo sin juicio, sin crítica, sin señalamiento. Solo están pasando los pensamientos. Me da centro. Voy a lo que voy luego de esto. Y siento un relajo, siento un chill. Incluso, o sea, yo subí casi 20 kilos en este proceso, Gise. Yo estaba que rodaba, yo creo que tú me viste en el momento. Sí. Y me sorprendió bastante. Claro, ya va. O sea, ya yo ahorita estoy en 30 de pantalón, estaba Pero, en 36. Bueno, me sorprendió, pero a la vez también la pandemia hizo que muchas personas, o sea, yo creo que lo extremo, o... Claro, uno se salga enfocaron demasiado. a hacer dietas, se enfocaron en hacer dieta y bajaron de peso. Sí. Que yo creo que ese fue mi caso. Yo dije, Sí. ok, estoy un poquito gordita, voy a más bien enfocarme en adelgazar, en hacer ejercicio. O el caso, bueno, que fue el tuyo, que más bien aumentaste de peso. Sí, yo comía Pero como un todo loco. esto, toda esta filosofía y todo esto que comenzaste a implementar, Jesús, bueno, te ha ayudado al punto de tú poder, o sea, de que saliste solo de este proceso y perdiste además 2 kilitos de más y todo, o sea, sientes ya que estás otra vez nivelado, que digamos el nivel mental en el que te encuentras ahora, que ya entiende todo, va a ser que sigas así el resto de tu vida, que no decaigas en depresión, en la depresión. No lo sé, porque siempre va a haber factores inesperados. Hoy tengo una filosofía quizás un poco clara, una filosofía de vida un poco... más que claro, completa o de mucho conocimiento, es de entender los procesos naturales por los que uno va pasando y lo que pasa en mi cuerpo. Sí, por ejemplo, yo hice dieta cetogénica, ¿sí? Porque yo dije, cuando empecé a conocerme yo, cuando empecé a estudiar prácticamente biología, nutrición, neurociencia, para entender las conexiones entre el cerebro, las emociones y luego el cuerpo y la alimentación, yo tenía que atar todos estos cabos. Yo me la pasaba estudiando, o sea, Ale con la bebé y yo en la sala con la computadora todo el día, era una cosa absurda, pagaba cursos, habían panas que me lo regalaban. Algo en que ocupar tu mente y eso definitivamente y eso te ayudó. fue lo que me sacó a mí del hueco prácticamente, porque iba como que entendiendo algo, lo concientizaba, lo escribía y lo practicaba. Lo concientizaba, lo escribía, lo desarrollaba, lo practicaba. Y llegó un punto en el 2021 donde personas se me empezaron a acercar y me decían, quiero que me des un curso de comunicación, quiero que me des un curso de animación, quiero que me des un curso de oratoria. Y yo dije, ¿sabes qué? Voy a crear mi propio método, porque ya había estudiado programación neurolingüística. Y la PNL fue otra de las cosas que me súper ayudó en todo este proceso. ¿Cómo ayudar? Definitivamente. Justamente al lado de ti tienes un álbum en el que pues están impresas algunas fotografías que nos ayudan a inmortalizar esos momentos, esos años de nuestras vidas, en donde, por supuesto, cada una de ellas lleva consigo una historia que ya está escrita. Quiero que lo abras, por favor, y nos cuentes qué es lo primero que te viene a la mente al ver cada una de ellas. ¿What? ¿Cómo llegaste a esto? Bueno, yo esperaba cualquier cosa en este álbum, si quieres te lo juro. muestras allí para que las personas vean qué es. Yo dije, nada, que yo voy a escribir, dije yo, o sea, voy a dejar mi mensaje bien bonito. Todavía no vas a escribir, eso es para el final. Wow. Tu hermano, ¿no? Este soy yo. ¿Eres tú? Este soy yo, No, Gise, claro. Sí, era yo entrando en el colegio, en primer grado. No puede ser. Sí, total. Todo el mundo dice que tú qué hiciste. Que no te reconocí, imagínate. No, para nada. A ver, ¿qué estamos viendo Este fue allí? el viaje a Myanmar.
Pero portada, imagínate, no sé si habrá sido como que la primera Portada, semana. la primera o en el segundo Episodio episodio en el que participaste, cuando programa. estabas comenzando programa. Sí, 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 estaba súper chamito. Aquí estaba empezando, sin duda. A ver, bueno, Richard, imagínate. Esto era él. Este era Richard todo el tiempo. ¿Sí? Este era él a cada rato, para arriba y para abajo. Él era un osito cariñoso. Tan bello. Sí, él era un osito cariñoso. Para ver. Wow. No, este momento fue absurdamente increíble. Cuando El nació nacimiento Diana. de tu primera hija. Sí, sí, sí. Eres a Diana y a Anna. Sí, sí, sí. Las dos fueron parto natural y yo fui prácticamente el dulo. Sí, o sea, yo estuve allí en todo el proceso, hacíamos respiración sincronizada, hacía como una meditación entre los dos para... Tienes una familia muy hermosa con Alejandro. Gracias, sí, sí, sí. No, ¿Y ya está? Ali y yo, bueno, aquí está mami. Bueno, imagínate, ya está Richard en el fondo durmiendo, mira. Sí. Wow. Está dormido. No sé dónde fue esto, si esto fue aquí o fue allá en el Zulia. No estoy seguro dónde habrá sido. Muchísimas gracias, Jesús, por Sí. dejarnos leer entre tus páginas y compartir un poquito de, bueno, de esos momentos duros de la vida, de los cuales, lamentándolo mucho, no nos podemos escapar. Mira, yo quiero entonces cerrar con un pensamiento más que reflexión. Bueno, reflexión, pues, sigo reflexionando sobre ello, ¿no? Pero lo que quiero decir es que es algo, una idea muy mía, ¿no? O sea, al final cada uno va y lo agarra como quiera, porque de eso va. Nadie tiene la razón absoluta, todos tenemos nuestras razones desde nuestra experiencia. Y sobre el tema del duelo y la muerte, lo principal es entender que a todos nos va a pasar, que el que fallece no es nuestro, a pesar de que está en nuestras vidas o nos acompaña en cosas de nuestra vida. Entonces muchas veces decimos, se me murió, se me fue. No, 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 nadie nos pertenece, ni nosotros le pertenecemos a nadie. Aceptar que en cualquier momento podemos dejar este plano es un proceso y es una tarea de todos. Cuando se trata de alguien querido, por lo menos en mi caso, como fue mi hermano, hubo muchas cosas que me ayudaron a entender la carga, y es que él estaba sufriendo mucho. Entonces, desde ese sufrimiento entiendo que así no se vive, solo se está vivo. Aunque a veces muchas personas están así, sin enfermedades, solamente están vivas pero no viviendo, haciendo cosas por hacerlas, cumpliendo sueños de otras personas, y eso sí es un fastidio. Lo Entonces, importante de estar vivo y de vivir. sí. Lo importante de vivir, no de estar vivo, sino Es vivir. correcto, es de realmente vivir. La vida, ¿cuál sentido tiene la vida? La vida no tiene ningún sentido per se. El sentido se lo ponemos nosotros, con esa vida que nosotros queremos vivir. Entonces, si yo no le pongo sentido, probablemente otros vengan y a través de su sentido te utilizarán como camino para ese sentido. Entonces tú perderás el tuyo y vendrá obviamente la infelicidad. Entonces, el punto es neutro. Es empezar a trabajar en ese autoconocimiento para entender lo que no podemos controlar, que es amor fati, otro principio estoico. Ese lo tengo tatuado acá en la espalda. Amor fati es amor al destino, ¿sí? Es decir, yo me ocupo de lo que puedo controlar, y de lo que no, solamente me toca aceptarlo. Dedicarme a hacerme daño y flagelarme simplemente por considerar que pudo haber sido diferente, solo es una necedad y pérdida de tiempo. Y el sufrimiento es la respuesta a no aceptar algo que no puedo cambiar y que ya simplemente es así. Entonces, ahí va como que mi mensaje respecto de esto. De esto no es experto nadie, del duelo ni del luto, pero fue mi experiencia y son mis consideraciones actuales. Y dice, gracias Sin por duda la invitación. alguna, gracias a ti por aceptarla, y sin duda alguna, bueno, es un proceso el cual cada persona la vive de una manera distinta. Sí. Es algo que nunca se supera, sino que se aprende a Total. vivir con eso. Pero bueno, la Totalmente. importancia de disfrutar la vida al máximo, de vivir, como bien lo dijiste. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Todo Está Escrito. Por supuesto, nos vemos la próxima. Chao, chao. Todo Está Escrito fue presentado por Dr. Omar Orsini, cirujano plástico. Dr. Héctor Sánchez, ortodoncista. Nadie es experto en el duelo o la pérdida. Sin embargo, como en la vida misma, debemos aprender a entender los procesos, porque esos somos, procesos. La vida no es mañana, ni lo que fue ayer es hoy, es ya. Memento mori. Jesús de Alba.